Bueno, buenas noches. Bueno, la idea de esta mesa es analizar un proyecto que el Ejecutivo mandó al Congreso y no se trató, tengo entendido, finalmente, que es la Ley de Reforma Laboral. Para eso hemos invitado a José Anchorena y a Luis Beccaria. José Anchorena, que tuve el gusto de conocerlo acá, yo no lo conocía, fue subsecretario de Políticas, Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo entre diciembre de 2015 y marzo del 2017, hasta hace muy poco. Es doctor en Economía por la Universidad Carnegie Mellon en 2008, recibido, y licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina. Su especialización es Macroeconomía Dinámica y Desarrollo Económico. De 2010 a diciembre de 2015 fue director de Desarrollo Económico de la Fundación Pensar, donde actuó además como coordinador de planes de gobierno, incluyendo económicas, sociales e institucionales, políticas públicas, incluyendo económicas, sociales e institucionales. Dentro de la Fundación también fue responsable de la Mesa Agroindustrial y analizó numerosos temas de desarrollo. Fue profesor de la Universidad Católica Argentina, donde elaboró y dictó la materia Historia Económica Argentina. También dictó cursos de Desarrollo Económico e Historia Económica Mundial en las universidades del SEMA y de Itela. De 2008 a 2009 fue investigador visitante de la Universidad de Oslo. En la Universidad Carnegie Mellon fue, en 2005 y 2008, instructor, dictando la materia de Desarrollo Económico Global y Microeconomía. Dejo la presentación de Luis Beccaria para cuando él le toque el turno de la charla. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la introducción y por la invitación sobre todo. Efectivamente tengo algo para mostrarles en digital, así que esperaremos un poquito que aparezca. Mientras tanto, no sé cómo venimos. ¿Es posible? Bueno. Mientras tanto le hago un resumen de lo que va a ser la charla, aunque sea la mía. Yo estuve involucrado y estoy todavía involucrado en el proceso de impulsar el ordenamiento laboral desde el Ministerio de Trabajo, con el liderazgo de Jorge Triaca. Hay muchas cosas ahí, algunas son las que se pasaron, que entraron como con el nombre de reforma laboral. Bueno, les decía, son muchas las cuestiones que están involucradas. Yo creo que fue una buena terminología la usada por el presidente y por el jefe de gabinete cuando hablaron de reformismo permanente. Lo que está en la propuesta que se hizo cerca de octubre, si no recuerdo mal, se mandó al Congreso, o noviembre, después de un acuerdo, por lo visto, con cierta fragilidad con sindicatos y empresarios, se mandó al Congreso, está todavía esperando tratamiento. Pero eso es una parte, así como eso es un grupo, y ahora se habla de separarlo en partes, aún así eso es una parte, hay otras partes. Hay otras partes que, por ejemplo, se mandaron antes, a principios de 2016, mayo de 2016, si no recuerdo mal, un proyecto de primer empleo que muy bien podría estar acompañando todo este paquete, o de vuelta por separado. O lo que anunció el proyecto que se mandó ahora, que entró por diputados, tengo entendido, de equidad salarial. Todo eso forma parte de cambios en la normativa laboral, es decir, que refiere sobre todo a contratos entre empresas y personas, y también a posibilidades de trabajo independiente y con otras características que no son de dependencia. De tal manera que simplemente yo lo que creo es que hay que seguir avanzando, y lo que yo voy a plantear acá
es las razones por las cuales se propone, no cada una de esas cosas, pues son muchísimas. De hecho, acá está Manuel Mera, que es el director de políticas laborales del Ministerio de Trabajo, que tiene efectivamente la agenda, y esa agenda básicamente va generando una propuesta consensuada, discutida, con actores privados y públicos, prácticamente una por quincena. O sea que se va generando todo un paquete de temas que lo que buscan es lo que voy a exponer ahora. Solucionar una serie de problemas estructurales del mercado laboral, no de golpe, pero sí con cierta urgencia. Bien, déjenme darles un panorama. Hay dos cuestiones, la coyuntura laboral y la estructura laboral. ¿Qué está pasando con la coyuntura laboral? La coyuntura laboral nosotros, por primera vez, la presentamos mensualmente a la prensa, de tal manera que se está difundiendo muy ampliamente todos los meses qué está pasando en el mundo registrado. En el mundo no registrado o informal es bastante más complicado y para eso la realización de la EPH es tan importante, de la encuesta permanente de hogares, porque te capta todo lo que es no registrado. Pero lo registrado es una porción importante y sirve mucho para hacer política tanto macro como micro. Macro, no solamente laboral, macro de cualquier tipo. Por ejemplo, datos que nosotros generamos mensualmente sirven para ajustar la política monetaria o la política misma fiscal. Pero ¿qué vemos en la coyuntura laboral? En la coyuntura laboral, el empleo y el trabajo, un término más amplio que incluye lo que no está en relación de dependencia, están creciendo. Y están creciendo sistemáticamente desde el segundo semestre de 2016. El vilipendiado segundo semestre de 2016, efectivamente fue un semestre donde cambió la tendencia de lo que estaba pasando con el empleo y el trabajo. ¿Qué falta en cuanto a la coyuntura laboral que se ve claramente? Falta que crezca más sistemáticamente, pero en términos porcentuales, el asalariado registrado privado, vis a vis otras categorías. Las otras categorías son los independientes, los monotributistas, y por lo que vimos en el último dato de la semana pasada de la encuesta permanente de hogares, los informales. Vis a vis esos, no es que esas categorías, yo diría, sobre todo la independiente, la informal seguro tiene que estar bajando, pero no es que la categoría de independiente tiene que estar bajando, pero la categoría de asalariado registrado privado tiene que estar subiendo a tasas bastante más grandes para ir acercándonos hacia resultados que empiecen a parecerse a una economía más avanzada, como puse en el título. Entonces, como digo, esa es la coyuntura, bien, pero la estructura laboral sigue siendo, desde hace varios años en Argentina, el gran problema laboral. Y ahí hay 4 bolsones de trabajadores, y ahora los voy a pasar a describir un poquito. Este es básicamente el resumen. 4 bolsones de trabajadores con problemas laborales, según mi análisis. Yo voy a dar una charla un poquito más personal, dado que ya no tengo la responsabilidad de ser subsecretario, pero manteniéndome dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, una expresión del Ministerio del Trabajo. Así que en algunas cosas puede ser un poco idiosincrática, a eso me refiero. Las 4 categorías de problemas laborales son los desocupados y subocupados demandantes, falta trabajo. Los asalariados informales, el trabajo en principio está, pero no se puede insertar de una forma respetando, digamos, los derechos y la ley laboral. Los independientes informales, que siempre se los pasa por alto, pero hay mucho independiente trabajando informalmente, es decir, que no hace un aporte o que no tiene derechos tampoco como consecuencia de eso. Y por último, los inactivos potencialmente activos, y esta es una categoría fundamental también,
Las tasas de actividad en Argentina comparado con países avanzados son muy bajas, pero comparado con países vecinos, por ejemplo Uruguay también es bajísima. Es decir, hay mucha gente que directamente no busca trabajo, y esto también habla de un gran problema laboral. Atrás de todo esto, si uno quiere resumir la causa o las causas, desde mi punto de vista, es que tenemos una economía con grandes porciones, no toda, pero con grandes porciones, muy poco productiva y muy poco competitiva. Y además, aunque se crezca en actividad, es decir, en actividad de producción, no se crece suficientemente en empleo formal porque de alguna manera las reglas laborales y yo diría la jurisprudencia laboral desincentivan muy fuertemente el empleo formal, el empleo asalariado registrado. Las soluciones para la economía poco productiva y poco competitiva son múltiples. Básicamente es un plan económico y por eso tiene aristas de producción. Y entonces, cuando sacamos la parte macro de estabilización macro, inflación, fiscal, tipo de cambio, hay que meterse en muchas cuestiones micro. Y en cuanto a la producción, uno dice, bueno, ¿se está haciendo fuerte qué? Y ahí uno ve todo el programa de desburocratización, de simplificación en los trámites, y todo eso es importante en relación a eventualmente el empleo. Después, el comercio, por supuesto, la política comercial, tanto la defensa de la competencia, por ejemplo, que se está trabajando fuertemente, o lo que llaman la inserción inteligente al mundo, todo eso también, en cuanto a actividad y empleo, es fundamental. Lo financiero, generando un mercado de capitales, todas las cuestiones relacionadas a que haya más crédito, eso también, por supuesto, es fundamental. Lo federal es fundamental, porque gran parte de estos problemas, de estos bolsones que vemos ahí, son cuestiones federales, o sea, todo lo que es hacer más eficiente o mejores incentivos, que acá trabaja mucho Luis en esto, para que se genere empleo privado registrado en provincias relativamente pobres. Es fundamental lo federal. Lo tecnológico es fundamental en cuanto a innovación, patentes, etcétera, etcétera, que también va a impactar en la actividad y el empleo. La infraestructura, fundamental, todo lo que se está haciendo en transporte y energía va a permitir este impulso al crecimiento. Y después está lo laboral, y eso es lo que nosotros nos dedicamos. Yo la llamaría reforma micro laboral, o ordenamiento micro, para no poner un término tan fuerte como reforma, con efectos macro. Porque todas estas cosas son cambios micro, pero son tan importantes, por ejemplo, como la UVA en el crédito hipotecario. Es un cambio micro de incentivos microeconómicos con efectos macroeconómicos. Y todas estas cosas que enumeré de alguna manera van en ese sentido. Para resumir el ordenamiento laboral, antes de mostrarles algunos números, no sé cuánto tiempo estamos pensando. Tenés 10 minutos más. No. Vamos a sacar entonces el reloj y mirar. Para resumir, tiene 4 partes. Tiene un blanqueo laboral más una fiscalización más fuerte en el mismo proyecto. Tiene progresividad en impuestos laborales, que por suerte terminamos acordando con el Ministerio de Hacienda que fuera por la reforma tributaria y por lo tanto ya está en vigencia a partir de febrero. Que progresividad en impuestos laborales me refiero a la reducción de contribuciones, pero solo para los primeros 12.000 pesos de un salario. Y eso lleva a que sea mucho más parecido a los sistemas impositivos
europeos, si se quiere, donde el único impuesto, el impuesto central es el impuesto a los ingresos, y los que tienen bajos ingresos pagan bajos impuestos y los que tienen altos ingresos pagan altos impuestos en términos de alícuotas. Como en Argentina es tan fuerte lo que se tributa, algunos no lo llaman impuesto, lo llaman salario diferido, pero en la práctica viene a ser un impuesto muy fuerte, porque al final todo eso se pone en una bolsa y se reparte sin incentivos particulares. De tal manera que se está bajando para los salarios más bajos los impuestos y manteniendo la carga tributaria en los salarios más altos. Eso se llama progresividad en los impuestos laborales, o en los impuestos de ingreso para el caso. Y por último, y 2 puntos más, blanqueo y fiscalización. Progresividad en los impuestos laborales. Hay cambios puntuales en la ley de contrato de trabajo que otra vez modifican cuestiones para incentivar la creación de empleo. Y ahí hay la cuestión de irrenunciabilidad, la cuestión de solidaridad, hay varias cuestiones importantes de la ley de contrato de trabajo, bastante técnicas y bastante donde se necesita una discusión bastante interdisciplinaria, bastante interesante que dimos entre economistas como yo y abogados que conocen hasta los nombres en latín de estas cuestiones. El cuarto componente es todo lo que es la relación entre educación y trabajo. Que ahí toda la cuestión de pasantías, la cuestión de inserción laboral a través de la empresa, se llama entrenamiento para el trabajo. Generalizar eso como hizo Córdoba bastante bien, con un programa que se llama Primeros Pasos, que lo analizó la CAF, con muy buenos, un análisis muy riguroso, y que efectivamente dio bastante positivo, en el sentido de que la probabilidad de que alguien se inserte en un empleo formal después de pasar por el PPP cordobés es mayor a 50% vis a vis el que no pasó por ese programa. Evaluado 1 o 2 años más tarde de haber pasado por el programa. Así que este es el resumen. Déjenme mostrarles algunas cosas tal vez más interesantes. Esto es cómo se distribuye el empleo total argentino. Esta parte blanca es lo que informamos del Ministerio básicamente todos los meses, que es lo registrado. Lo registrado incluye el empleo privado, esto está en miles, o sea que esos son 6.230.000 trabajadores. El trabajador doméstico registrado, el empleo público, autónomos, monotributistas que están pagando efectivamente, monotributistas sociales, eso es lo registrado. Y acá están los problemas, desde un punto de vista de argentinos con problemas laborales. Los desocupados, que son 1.900.000 aproximadamente, todo esto está expandido al total nacional, entonces va a dar un poco diferente a lo que dice la EPH, tomen un poco los números con pinzas, pero creo que vale la pena el ejercicio porque muestra realmente los grandes bolsones de argentinos con problemas laborales. Desocupados, empleo no registrado, 3.300.000, trabajo doméstico parecido al empleo no registrado, 1 millón no registrado, informales independientes no registrados, cerca de 2.700.000, y estos son los activos potenciales demandantes, es decir, personas que están afuera del mercado de trabajo, pero no hay ninguna razón para que en una economía más dinámica, más productiva, más competitiva, no estén adentro del mercado de trabajo. Y acá hice un ejercicio. Hice una proyección de cómo sería la Argentina si tuviera tasas parecidas a un país promedio de la OCDE. Creo que en este caso tomé Australia, pero digamos, un país avanzado. ¿Cuáles serían estos números para un país avanzado? ¿Cuáles son? En caso de que tuvieran la misma población que Argentina. Y como ven, el empleo privado es más de 14 millones de trabajadores. Doméstico, bien poco. Público es un poco más de lo que hay. Lo que desdice un poco, tal vez uno podría confrontar con expertas, teniendo en cuenta eso. Obviamente es otra economía eso, pero monotributistas
o autónomos, independientes, todo junto, acá tenemos 2 millones y algo, sería aún más, 3 millones. Y acá tendríamos los problemas, evidentemente, tienen menos problemas laborales o menos trabajadores con problemas laborales. Tendríamos, si tuviéramos esas tasas, piensen en una Argentina posible, 20, 25 años, tendríamos 600.000 desocupados más, tendríamos 2.800.000 desocupados menos, 2.800.000 trabajadores no registrados menos, tienen tasas de no registración bien pequeñas, difíciles, porque muchas veces ni siquiera las miden, serán 5% o cercanos. Obviamente tienen mucho menos trabajo doméstico no registrado. Fíjense que una de las pocas categorías registradas que tienen menos es el mismo trabajo doméstico. Todos conocemos cómo son esas sociedades donde el trabajo doméstico ya es bien poco, o si aparece a través de una empresa que digamos, es contratada para contratar trabajo doméstico. Y los inactivos, por supuesto, esta es la tasa de actividad de un país de la OCDE, por lo tanto hay muchos más inactivos potenciales que efectivamente están activos. Entonces tenemos estas diferencias muy grandes y obviamente cuando vamos a los ingresos de todas estas categorías son bien bajas y los ingresos de las categorías registradas son más altas y por supuesto si se pudieran cambiar estas cantidades de trabajadores, pudieran pasar aquí con ingresos similares, eso significaría un salto fenomenal para la Argentina. Obviamente estamos mirando dos puntos estáticos. Argentina hoy, un país imaginario en 20, 25 años. Pero me parece importante esto porque indica hacia dónde tenemos que ir y qué cambios tenemos que hacer. Se te va acabando el tiempo. Bueno, vamos a decir lo que podamos decir. Si tenemos que graficar eso, este es el gráfico de lo que acabamos de ver. El empleo privado registrado en el eje de las X, o el eje mido cantidades, en el eje de las Y. Es un gráfico un poco ad hoc, así que, pero creo que es ilustrativo. Mido ingreso promedio, de tal manera que lo que ven el rectángulo ese es la masa salarial. El empleo público, el empleo privado no registrado, es una cantidad bastante grande, pero el rectángulo es bajo porque los salarios son bajos, el ingreso promedio es bajo. Estos son todos los independientes. Los independientes tenemos los monotributistas sociales, los autónomos que tienen ingresos más altos, pero son pocos, los monotributistas y una gran masa de cuentapropistas informales. Los trabajadores domésticos registrados arriba, no registrados abajo. Y los desocupados y los inactivos potenciales. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿por qué pusimos todos estos grupos de la manera en que lo pusimos? Porque la clave para mí es lograr o impulsar las políticas para que lo que está en el centro, que es el empleo privado registrado, que es lo más grande en términos de masa salarial en eso, pero debe ser mucho más grande todavía, se nutra de todo lo que está en los márgenes. De tal manera, y ahora voy a volver a estos números, de tal manera que Australia hoy, o la posible Argentina futura, se parezca más a este gráfico, donde hay una masa de trabajadores asalariados muy grande, que incorporó toda una serie de informales y de inactivos. Fíjense que ya no están los inactivos allá, y quedan márgenes chiquitos, algo de trabajo de cuentapropista informal, algo de empleo privado no registrado, pero más bien poco. Ese es el objetivo al que se busca. Ahora, volviendo a esto, acá yo puse unos números, y estos números lo que indican son los márgenes.
Yo hace 4 años que soy del Club Político Argentino, más o menos, 2013, por ahí. Participo muy poco, menos todavía desde que estoy en la función pública, pero leo un poco también. Y veo, por ejemplo, Eduardo Levy, que le gustan bastante estos temas, decía una aproximación marginalista a los problemas laborales y creo que también a los problemas de educación, que creo que es una crítica todavía más fuerte lo de educación. Y esto es un poco lo que creo que diría la crítica a esto. Todos estos son márgenes. El margen entre empleo público y total, por ejemplo, Esper diría hay que reducir acá esto a la mitad y simplemente se te va a expandir esto. Difícil. Reducir a la mitad Catamarca de empleo público, ¿dónde se te expande? Bueno, este es el margen entre empleo público y privado. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Qué lo puede mover? Este es el margen entre empleo privado no registrado. ¿Qué es lo que mueve? Cuando decimos bajar las contribuciones en el margen, es eso. Es, bueno, ¿podemos mover esto un poco para allá? De tal manera que se empieza a meter gente al empleo privado formal. Este es el margen con los inactivos. Uno puede pensar, por ejemplo, que en algunos casos la asignación universal está desincentivando entrar al empleo formal. Capaz quedan acá, capaz que prefieren quedar acá, algunos trabajadores. Este es el margen entre autónomos y monotributistas. Este se vio muy claro cuando por supuesto, elevaron de 700.000 a 1 millón el tope del monotributo. Se me cayeron en nuestras estadísticas, se cayeron los autónomos, aumentaron los monotributistas en casi la misma cantidad. 15.000 menos autónomos, 15.000 más monotributistas. Es un margen que se mueve bastante con eso. Puede haber otros. Este es el margen cuentapropistas informales con monotributistas, una fiscalización mucho más fuerte sobre, por ejemplo, sobre psicólogos o médicos, muchos profesionales que están como cuentapropistas informales y tienen ingresos bastante altos, los llevaría a pasarse para acá o eventualmente para acá. Trabajo doméstico no registrado, capacitación, por ejemplo, hoy estaba pensando capacitación para el trabajo doméstico no registrado en vez de en ese trabajo en enfermería, que puede tener características, una vez que tengan una capacitación, puede tener características similares. Llevaría este margen, incluiría gente acá. Bueno, y así cada uno de esos márgenes puede tener 2, 3, 4 políticas, algunas de mucho más impacto, otras mucho más chicas. Por ejemplo, este margen nosotros lo movimos un poquito, no fue tan exitoso como creíamos, entre trabajo doméstico no registrado y registrado, mandando cartas. También lo había hecho el gobierno anterior, diciendo, creemos que usted tiene una persona no registrada por su nivel de ingreso y ciertas características, sería bueno que lo registre, usted gana y él gana, o ella. Algo se movió, pero poco. Pero así hay todo un set de políticas que se pueden hacer en ese sentido. Bien, y ahora voy a ir más rápido. No te queda tiempo, te aviso. Bueno. Otra vez, si no hacemos nada, esto es lo que pasa. Desde 2011, eso es lo que tenemos de empleo registrado. Ahora, acá hay 3 cuestiones. ¿Por qué esta tendencia se frenó? Sobre todo esta. Pues acá, esto es 2009 y vuelve a subir un poco en 2010-2011, porque la actividad creció de vuelta. Pero se frenó mucho. Y ahí yo creo que hay 3 cosas. Una es el cepo y el default, la macro. Otra es también macro, que es atraso cambiario en general. Pero la tercera, yo creo que es muy micro y tiene que ver con todo un set de regulaciones y jurisprudencia laboral que se instauró. Si se agarran el libro, es un bodoque medio caro y no muy bueno, pero bueno, tiene muchas cosas.
tiene muchas cosas adentro, normativa, de Héctor Recalde, van a ver todas las cosas que introdujo para que esto sea más fuerte. Es decir, para que este estancamiento, no lo hizo por eso, pero mi interpretación es esa, que esto, cambiando el cepo del default, cambiando el atraso inclusive, eso sigue así, en gran parte por estos palos en la rueda del mercado laboral, que tuvo una parte normativa y tuvo una parte de jurisprudencia, y por eso se habla tanto de la litigiosidad. Efectivamente, esto es la litigiosidad que creció mucho. Esto lo voy a pasar, tiene muchas cuestiones interesantes. Y déjenme terminar sin haber dicho mucho sobre lo concreto de la reforma laboral. Déjenme terminar como yo veo las características principales de la reforma laboral o del ordenamiento laboral. Para mí es urgente. Los problemas esos, cada día que pasa sin tratarse, es un crimen. Tenés 2 millones de personas con problemas y no estás haciendo nada. Te estás quedando quieto. Ahora, tampoco puede ser de shock, si se quiere. Tiene que ser gradual. Tiene que ser, pero todos los días hacer algo al respecto. El hecho de que nosotros estemos intentando hacer, pero partes de la sociedad y parte sobre todo corporativa, y parte de la oposición esté frenando todo eso, para mí debería ser lo más escandaloso que está pasando en cuanto al mundo laboral. Es una reforma a favor de trabajadores que no tienen voz, porque ¿cuál es la voz de los informales o de los inactivos, potencialmente activos? Básicamente, parte del problema por la cual se frena es porque los ganadores son los que están afuera del sistema. Enfatiza la cooperación, más cooperación y menos conflicto. Un ejemplo es la reforma ART, que también pasó ya y que está cambiando, y que recién hay noticias ahora de que efectivamente la litigiosidad en riesgo de trabajo está empezando a bajar. Bueno, más cooperación y menos trabajo. Todo lo que es fraude en cuanto a riesgo de trabajo, lo que invitaba la normativa era a hacer fraude y a tener conflicto, no a resolver los problemas. Una cosa muy ideológica, pero lo interesante para mí de toda esta reforma, porque algunos lo llaman neoliberal y otros términos, pero lo más interesante para mí es que si uno agarra punto por punto, hay bases científicas en el sentido de ciencia económica, que siempre es un científico poco light, ¿no? Pero digo, pero si uno agarra, efectivamente, los desarrollos de los últimos 30 años están influyendo en cómo se diseña ese ordenamiento laboral. La progresividad, ya lo hablé. El realismo es fundamental. Hay un paper de Sarazaga y Ronconi que indica claramente en Argentina de cómo las personas que están fuera del sistema laboral formal muchas veces son las mismas personas que incumplen con otras tareas, en parte porque el sistema no está cumpliendo con ellos. Entonces, poner reglas, por ejemplo, de salario mínimo o de alícuotas de contribuciones y de aportes altísimas, de tal manera de segmentar en un sector formal y en uno informal, termina dinamitando el tejido social bastante fuerte. Así que les recomiendo ese paper. Tiene externalidades positivas o tiene en consideración externalidades positivas. Una reforma neoliberal típicamente no tiene en consideración ninguna externalidad positiva. Cuando uno habla de externalidades positivas, eso es literatura post-80 en general. Entonces, todo lo que se piensa sobre trayectorias laborales de los jóvenes, que la idea es completamente distinta a la trayectoria laboral de un joven si a los 20 años o a los 22, o depende de cuánto dura su estudio posterior a la escuela, entra en un empleo formal o en un empleo informal, eso cambia tremendamente. Es decir, hay una externalidad positiva sobre el futuro de ese joven. Entonces hay mucho énfasis, por más que la ganancia en el primer año, 2 años, 3 años, no sea tan grande. Por último,
me parece bastante importante. Toda esta discusión del ordenamiento laboral se dio con pasos, debatiendo en el Ministerio y de una forma muy transparente. Yo participé 2 veces, hubo toda una serie de reuniones, pero a la tarde ya la prensa tenía qué era lo que había pasado en esa reunión con sindicatos y con empresas. Esa manera transparente y abierta creo que nunca se había dado acá. Hay un artículo bastante bueno en La Nación de Vicky Murillo diciendo efectivamente qué diferente, es una especialista en temas laborales, qué diferente ha sido con respecto a otras negociaciones. Así que bueno, esto es lo que yo pienso de la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Sí. Bueno, ahora es el turno de Luis Beccaria, que para ser justos, y como hay poca gente hoy, vamos a llevarlo hasta 8:15, así le damos el mismo plazo a Luis. Bueno, voy a decir quién es Luis, muchos lo conocen acá, yo lo padecí. Es docente del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional General Sarmiento y profesor titular de Economía Laboral en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Realiza actividades de docencia de posgrado en esas 2 casas de estudio y en otras instituciones académicas. Fue director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Lo padecí. No me daba ninguna buena noticia. Y de la División de Estadística de la CEPAL. Se desempeñó como consultor de organismos nacionales e internacionales, tanto en Argentina como en el extranjero. Ha publicado libros y artículos sobre estadísticas oficiales, economía laboral, la distribución del ingreso y la política social. Es licenciado en Economía UBA y doctor en Economía en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Actualmente es investigador. Adelante, Luis. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto. La idea mía, lo que yo supongo me llamaron, es porque estoy trabajando en un análisis de la reforma laboral, entendida esta en el sentido amplio, o sea, incluyendo lo que ya fue aprobado, que es la reducción de las contribuciones patronales, y el paquete que ha sido enviado en noviembre al Congreso, en diciembre al Congreso, y que, bueno, ustedes saben, está en proceso de despiece y de aprobación. A ver, la reforma contenía la reducción de las contribuciones, la regularización del empleo no registrado, cambios en las normas de trabajo, lo que llaman las relaciones individuales laborales, y temas de capacitación, Red Federal de Servicios de Empleo y Agencia de Evaluación. La idea mía es concentrarme en los 3, no meterme en los temas de capacitación, pero por el tiempo me parece que tampoco nos vamos a meter en todas las regulaciones. ¿Presentación, reforma, marzo? A ver, sí, es. Bueno, agradezcanle acá al profesor Bueno. Estas son entonces los aspectos. ¿Cuál es el carácter general de la reforma que persigue? Ya creo que está explícito en lo que nos comentó antes José, en el sentido de que apunta o sea, tiene un diagnóstico que se basa en la existencia de distorsiones en el mercado de trabajo y de altos costos laborales que estarían impidiendo la creación de empleo, una relación entre el empleo y el producto más elevado. Por lo tanto, la reforma apunta a reducir los costos y a bajar la litigiosidad de la normativa, asociada a la normativa. Y el tema de capacitación, que les digo, no... El punto que yo no voy a ver, que es el tema de capacitación,
aquí la idea es que la otra parte, la pata del diagnóstico es que tenemos una población económicamente activa sin la suficiente capacitación para hacer frente a la demanda de trabajo moderno y por lo tanto necesario avanzar en todo lo que tiene que ver con contribuir a mejorar esa capacitación. Vamos con las reducciones. Hoy no, hasta diciembre del año pasado, porque esto ya fue aprobado, hasta diciembre del año pasado estas eran las alícuotas. Era una alícuota del 27 y el 23%, que en realidad en la práctica, en promedio, eran más bajas porque se podía contabilizar a cuenta del descuento del IVA y por lo tanto hay esto depende de la localización, dependía de la localización de las firmas y hay estimaciones que en promedio reducen 2,5 puntos y esos son los números que están acá. ¿Qué hace la reforma? La reforma en primer lugar unifica. ¿Por qué hay dos? Porque uno es para servicios, según actividad, que tiene que ver con lo que son bienes y lo que son servicios. Lo que hace la reforma es unificar la alícuota en una alícuota del 25%. En realidad lo que unifica es la alícuota de lo que llaman los otros componentes. Nada de esto toca a las contribuciones a las obras sociales, o sea, solo el margen que se maneja y que se venía manejando antes. Yo no tengo tiempo para contar la historia, nosotros acá en el documento está contada la historia de la reforma, porque acá no inventamos nada, esta es una nueva esfuerzo por reducir los costos laborales directos. Y la otra cuestión es lo que mencionó José respecto de la reducción de los aportes patronales con un sistema de mínimo no imponible, digamos, ¿no? Donde se pagan esas alícuotas por encima de los 12.000 pesos. Y esto lleva a que si tomamos el promedio, esto era el promedio en septiembre, octubre, la última vez el último dato de salario del Ministerio de Trabajo, la tasa pasaba del 25,5, que sería sin la reducción, al 16,1. En realidad lo que tenemos que comparar es el 24,5 o el 20,5 con el 16,1, ¿no? O sea que hay una reducción del 30%, una cosa así para el promedio de la economía, pero como dijo José también es progresivo, o sea, los sectores en donde los salarios más altos pagan en promedio una tasa mayor que en los sectores donde el salario es menor. Esto no quiere decir que, bueno, te voy a comentar acerca de si esta de cualquier manera es el mejor diseño de una política. La idea mía es tratar rápidamente de no quedarme en la descripción, sino especular sobre los posibles efectos de la reforma, porque acá lo único que podemos hacer es especular, porque estamos viendo la cosa antes, pero bueno, así es como las que la pensaron también tenían alguna expectativa. O sea, la cuestión no es cuestionar, hablar sobre el objetivo. Obviamente todos queremos llegar a una mejor, a una estructura, a mayor empleo y un empleo más formal. El tema es si son los instrumentos adecuados. Y cuando decimos adecuados, no son adecuados en absoluto, son adecuados relativos. Por ejemplo, son relativos al tema de qué se paga en términos de disminución de la protección a los trabajadores, si se paga, no necesariamente, y qué pasa en términos de el costo fiscal. Digamos, efectivamente la discusión ha sido transparente, pero nadie nos dijo que esta reducción de las contribuciones patronales va a tener un costo fiscal arriba del 1% del producto, de un punto del producto. O sea, es una decisión de política absolutamente válida, pero es una decisión de política que tiene, en este caso, un cierto costo y que uno puede estar dispuesto a asumirlo, dado los beneficios que espera que se generen de esta intervención. Me olvidé decirle, esta reducción es paulatina. O sea, no es que se va a estas tasas que están ahí el 1 de enero de este año, sino que se van reduciendo hasta el 1 de enero del 22, ¿no? Es así cuando ya están plenamente vigentes
tasas y ese 1% del producto, el costo del 1% aproximado, es muy difícil calcular, aproximado, es para esa fecha. Bien. A ver, rápidamente, los efectos, ¿qué uno espera? Yo voy a ser claro, después podemos discutir. Mi sensación es que la reducción de aportes patronales va a tener un escaso efecto sobre la generación de empleo per se. Y eso tenemos la historia que nos avala un poquito eso, y tenemos numerosos estudios internacionales que dan cuenta de que deducciones de los aportes patronales no tienden a contribuir de manera significativa per se, como un factor per se el aumento del empleo. No estoy diciendo que sea nulo, digo que hay demasiada incertidumbre sobre los efectos de la reducción de aportes patronales sobre la generación del empleo. Si ustedes quieren ver, hubo una reducción más fuerte de aportes patronales en los 90 y acá lo que tenemos es una disminución de la tasa de empleo y un aumento de la informalidad. Yo no estoy diciendo que esto es suficiente prueba para lo que quiero decir, pero tenemos evidencias que juegan, porque nos mostraron un gráfico parecido, aquí tenemos evidencia de que en los 2000, con tasas, con costos laborales elevados, pero fuerte, un contexto macroeconómico más adecuado, por lo menos hasta el 2006, se pudo crecer el empleo, y se pudo crecer no solo el empleo total, sino el empleo registrado. Acá es más claro, acá están las contribuciones patronales, promedios y la tasa de informalidad, porque un aspecto que enfatiza el proyecto correctamente, y es un punto que enfatizó también José, es que uno de nuestros problemas es los altos niveles de informalidad, y por lo tanto a esto debería apuntar la reforma. Esto tiene que ver con que la determinación del empleo es muy complicada. El empleo tiene que ver con muchos factores, el nivel de actividad, no solo el nivel de actividad, sino la volatilidad del nivel de actividad. Por ejemplo, la volatilidad del nivel de actividad afecta a los incentivos para la generación de empleo precario. ¿Qué es el empleo precario? Es un empleo que no tiene, entre otras cosas, además del costo, el costo de las contribuciones, no tiene costo de despido. Entonces, si yo tengo mucha volatilidad, voy a enfrentar costo de despido muy elevado y por lo tanto no me conviene. Desincentiva el empleo formal, pero bueno, después si quieren podemos. Y otra cuestión también, información, una evidencia que abona en la misma dirección es que, ustedes ven, Argentina tenía 23 es una suerte de promedio actual antes de la reforma, y tenía una tasa de informalidad, de asalariado informal del 33, y tenemos Ecuador, que tiene una muy baja contribución patronal y tiene 41%, o México, no estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de México, que tiene 8% de aportes patronales y una proporción de asalariados informales del 60%. O sea, no parece que, si bien yo no estoy diciendo para nada que no tengan ninguna influencia, no estoy diciendo que sea un instrumento que uno pueda esperar mucho. ¿Por qué? Porque después yo voy a complementar esto con otra cuestión, pero les adelanto, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es esa estructura productiva que nos mencionó José. El grueso del empleo no registrado está en empresas de menos de 5 trabajadores. El 60% está en empresas de menos de 5 trabajadores. Una empresa de menos de 5 trabajadores no contrata trabajadores en blanco, no solo por el aporte patronal. Estar en blanco es muchas otras cosas. Es cumplir las normas de seguridad e higiene, es blanquear los impuestos, o sea, la no contribución patronal es una faceta más del ennegrecimiento más amplio que tiene. Entonces, bajarle 20% de las contribuciones patronales, no para todas las firmas va a tener un incentivo importante. Me parece que va a tener más incentivo para las firmas más grandes, pero a las firmas chicas. Y, vuelvo a decir, el empleo no asalariado, no registrado, está muy concentrado en las empresas pequeñas, que serían, de mi perspectiva, estas son cosas que para los que estudiamos esto,
por lo menos los que son más jóvenes estudian esto, van a tener en los próximos años un campo muy fértil de evaluación para ver cómo han impactado estas reformas. Regularización del empleo no registrado, disculpen la rapidez, pero bueno, se implantó la moratoria, la condonación de las deudas total o parcial, depende de si lo hago inmediatamente o luego los 180 días, y se benefician también los que ya estaban, a los que ya les detectaron que tenían trabajadores en negro. No es solo a los que van y declaran, sino a los que ya están y todavía están en juicio. Y se le... el blanqueo no es solo para un trabajador que está en negro y se lo blanquea, sino también para ajustar algunos aspectos que se declararon de la relación laboral. Por ejemplo, se declaró part-time y en realidad trabaja full-time, o se lo declaró el año pasado y en realidad hace 10 años que trabajaba. Todos esos son cuestiones que se pueden también regularizar con normativa, y los trabajadores pueden contabilizar esa antigüedad y esos niveles de salarios para todos aquellos aspectos en los que estas son variables que entran en la determinación de los beneficios. Por ejemplo, si después son despedidos, pueden tener en cuenta la antigüedad que fue blanqueada, la antigüedad que fue regularizada. Hay una excepción en lo que hace a la jubilación, solo se le permite solo se le va a contabilizar 5 años de antigüedad al nivel del salario mínimo, ¿no? O sea, que un trabajador que regulariza un empresario que regulariza un trabajador de 10 años, solo 5 años son los que se les contabiliza para todo lo que tiene que ver con su elegibilidad para la jubilación. A ver, parece un instrumento que no debería, parece sobre el cual no hay demasiada discusión, es un instrumento que no tiene ningún costo fiscal, que no afecta ningún nivel de protección de los trabajadores, tampoco la reducción de los soportes patronales no reduce la protección de los trabajadores, ahí tampoco hay nada en ese sentido, y que por lo tanto parece una medida razonable. Yo creo que es una medida razonable. Sigo siendo no tengo tantas expectativas del impacto por exactamente las mismas razones que les dije antes, ¿no? No cualquier empresa pequeña va a regularizar los trabajadores, porque regularizar no es solo que zafaste de las contribuciones que no pagaste, sino que a partir del día de mañana tenés que pagar las contribuciones, por más que sea más barata. Es verdad que hay un combo acá, ¿no? Menos contribuciones, esto se puede tener algún sentido. Ahí hay algunos abogados discuten el hecho de que se les permita regularizar a aquellos empresarios que ya están en juicio. Parece un poquito un exceso, pero bueno, es un tema no parece tan importante. A ver, relaciones del trabajo. A ver, estos son los... pero no, creo que... Sí, está. Aquí hay varios puntos, ¿no? El alcance de la ley del contrato de trabajo, irrenunciabilidad, subcontratación, contrato a tiempo parcial, licencias, regulación del despido, flexibilidad interna, el ius variandi, debe ser eso que dijo, que conocen los nombres en latín, pero eso como se conoce en el mercado, la flexibilidad interna. Y otros, a ver si puedo ir rápido. Aquí en el alcance de la ley del contrato de trabajo, lo que hacen es, se propone con algunos vericuetos sobre cuándo se va a sancionar, dos tipos de relaciones laborales que no estarían cubiertos por la ley de convenio de trabajo. Hoy la legislación, la ley de contrato de trabajo, excluye algunos asalariados que son del sector rural, del servicio doméstico, y obviamente excluye a los trabajadores que no son asalariados, a los trabajadores por cuenta propia, a los que son efectivamente trabajadores por cuenta propia, porque la ley, alguien puede decir que es un monotributista, pero si él quiere hacer una
ir al juzgado y decir que en realidad es un asalariado, que le fuerzan a hacer el trabajo con cuenta propia, puede ganar el juicio, digamos. Digo, estoy hablando de relaciones efectivas. Aquí lo que trata es de se generan dos figuras. Una es los trabajadores autónomos profesionales. La idea es que, por alguna razón, los autónomos profesionales podrían, en tanto sean, como llaman, profesionales económicamente vinculados, en tanto deriven hasta el 80% de sus ingresos de un empresario, podrían salir del régimen de relaciones del contrato de trabajo y entrar en un régimen de cuenta propia, con lo cual el empresario reduciría los costos laborales porque no tendría que pagar las contribuciones. Entre la primera propuesta y la segunda propuesta se agregaron dos cosas. Una, en la primera no hablaba de profesionales, en la segunda se habla de profesionales, pero esto a los abogados no les convence mucho, no hay ninguna definición de qué es profesionales, ahí puede haber una discusión. O sea, efectivamente la legislación, mucha de la legislación, como veremos, apunta a reducir la litigiosidad, pero en algunos casos genera ruido en términos. Este es uno de los aspectos que genera que vayan profesionales. No se llama, tienen que tener título, no tienen que tener título, ahí hay un punto. Y la otra cuestión que agregaron, y es lo que está marcado, la otra cosa que está marcado en negrita, es que le da otro criterio alternativo, no complementario, y dice que no superen los 22 horas semanales de dedicación. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier profesional, aun cuando deduzca una parte muy pequeña de ese trabajador, mayor del 80%, puede también desligarse de su relación laboral, lo cual prácticamente esto dejaría abierto que no haya trabajadores profesionales, suponiendo que son profesionales, a tiempo parcial. Ya no, deja abierto para que se rompa la relación laboral ahí. Y después propone un régimen de trabajadores independientes, o sea, se dice que yo soy, esto está para las pequeñas empresas, yo soy un trabajador independiente que tengo trabajadores, ahora en vez de trabajadores los voy a llamar dependientes y entraría en un régimen especial. Hay países que tienen un régimen especial como Brasil para estos casos. En la primera versión se avanzaba en ese régimen, en esta versión no está, pero nuevamente aquí lo que tenemos es una desprotección para los, entiendo yo, pocos trabajadores protegidos que trabajan en unidades de hasta 5 asalariados. Confirma la regla de que ahí vamos a tener trabajo asalariado no registrado, porque es trabajo asalariado no registrado simplemente que va a ser monotributista o alguna figura parecida. No digo que no sea importante, pero sancionamos ahí. A propósito del tema, hasta esta ley había un régimen especial para empresas de hasta 5 trabajadores donde las contribuciones patronales eran nulas, ¿no? Nulas 50%, no me acuerdo, 50%. Esto desaparece y no se insistió en un régimen como ese que hubiese sido posible y se pasa a este régimen. Obviamente hay ventajas e inconvenientes. Les decía que esto no entra a funcionar inmediatamente, sino que tiene que surgir, en realidad el decreto o la ley llama a la conformación de comisiones técnicas que elaboren una normativa especial. No dice nada la ley qué pasa si no se pone de acuerdo, porque es una tripartita, pero bueno, digamos, esa es un poco la idea. Irrenunciabilidad, bueno, es un tema en discusión. La ley no permite que los trabajadores renuncien, es una cosa razonable, que renuncien a sus derechos, pero ni la normativa, no pueden renegar ni de la normativa legal, o sea, la que está en las leyes y decretos, ni las establecidas en los convenios colectivos, ni, decía la legislación, la de los contratos individuales. Ahora, lo que se permite es que haya renunciabilidad en los contratos individuales.
la discusión siempre es si efectivamente el trabajador fue forzado o no. Esta es una norma que parece razonable en el sentido de que ahí siempre hay posibilidad de abusos de ambas partes, pero es verdad que cuando una empresa modifica el contrato individual, lo hace en ciertas condiciones. Yo estoy vendiendo mucho, puedo subirle el salario por encima del salario de convenio, y si las cosas me van mal, le bajo. No es que le baja por debajo del convenio, le baja al nivel de convenio o incluso menos. Y además la ley da un mecanismo de protección porque tiene que ser homologado por la autoridad administrativa, o sea que esto parece que es una normativa razonable, digamos, y que sí reduce litigiosidad, me parece. Subcontratación. Bueno, la subcontratación, ustedes sabrán, digo, no voy a abundar en esto. La normativa actual lo que dice, cuando hay subcontratación, las normativas de cualquier país se hacen que los cedentes de trabajo, los contratantes, o sea, sean solidariamente responsables, o sea, tengan que asegurar que la empresa a la que yo contrato cumpla con la normativa laboral con sus trabajadores. O sea, sus trabajadores que están trabajando en mi firma, por ejemplo, de los cuales no son asalariados míos, sino del contratista, tienen que cumplir con la norma. Y si no, son solidariamente responsables. Aquí vean que está marcado que las regulaciones tienen que ver solo con aquellas actividades que se consideran normal y específicas propias del establecimiento. La reforma modifica dos aspectos. Primero, limita la responsabilidad solidaria del contratante, en el sentido que lo exime de la solidaridad, o sea, cuando él ejerce el control que la ley le fije. El problema aquí es que no está claro, a lo mejor va a estar claro en la reglamentación, ¿qué significa esto? De cualquier manera se supone que es, como dice la norma, que pide y conserva toda la documentación necesaria. Por ejemplo, tiene el número de cuenta de los trabajadores, sabe si le hicieron los depósitos. Por ese lado podría quizá no es un cambio tan significativo. Y el segundo, que ha dado lugar a más discusión, es el tema de qué se considera con actividad normal y específica. Efectivamente, esto ha generado litigiosidad. Y, ¿se me entiende? Y lo que hace el decreto es, el proyecto lo que hace es listar una serie de actividades que están excluidas. O sea, limpieza, seguridad y montaje, servicios médicos. Estos trabajadores están fuera, o sea, la subcontratación de estas actividades están fuera de la obligación de control y por lo tanto de la obligación de la necesidad de que sea solidariamente responsable. Bueno, ahí hay discusión porque los jueces... Por ejemplo, alguien me dijo, bueno, pero la limpieza de determinada rama textil de los hilos que se caen en el momento no es parte de la normal y permanente. Entonces, mi sensación, avalada por la de algunos abogados, porque acá hay cuestiones, como llama, que no son de impacto económico, sino es que la litigiosidad va a seguir. Esta discusión difícilmente se pueda obviar. Quizá se reduzca, sea más claro para el juez y deje la discusión en algunos aspectos particulares, pero no la elimina. Anda redondeando. Bueno, déjame, sí. ¿Cómo se llama? Con flexibilidad horaria. Bueno, ahí hay un tema que era interesante discutir, que es el banco de horas, que finalmente no entró en el proyecto, que era esa posibilidad de acomodar las horas a la actividad. Bueno, en realidad mi visión es que no es necesario, la legislación actual permite perfectamente que haya banco de horas. De hecho, hay numerosos convenios colectivos que tienen banco de horas y por lo tanto es un tema que no va a cambiar. La licencia es la única parte que ha sido recibida con beneplácito por los trabajadores porque genera nuevas licencias y extiende algunas de las otras, si ustedes quieren.
El tema de regulación sobre el despido, bueno, es una larga discusión, discúlpeme, es el tema desde el punto de vista económico el más interesante de todos. Aquí la normativa hace dos cosas. Primero, también explicita los contenidos, los componentes del sueldo. La indemnización argentina es un mes por año de antigüedad y es un mes de la remuneración mensual, normal y habitual. Esto de normal y habitual ha dado discusión y sí ha generado litigio. Lo que hace nuevamente la reforma es especificar que hay algunos componentes que se excluyen. El más importante es el aguinaldo. En la legislación anterior, en la versión anterior de octubre, no me acuerdo cuándo era, estaba también puesto las horas extras y pasó el sedazo, entiendo yo, de una primera discusión con los muchachos. Entonces, pero quedó el aguinaldo, y ahí también hay una discusión porque la jurisprudencia hoy es disímil. En provincia de Buenos Aires se incluye el aguinaldo y en capital no se incluye el aguinaldo, no sé en el resto del país, disculpa. Entonces, ahí reduciría, porque si la ley sale, reduciría los monto indemnizatorio de los que están en la provincia de Buenos Aires y de aquellas provincias en las que la legislación incluía el aguinaldo. Nuevamente, me parece que es una normativa que no tiene un impacto tan grande, no creo que vaya a cambiar los incentivos de manera significativa sobre las decisiones de los empresarios. Creaba un fondo de cese laboral voluntario a la manera de las cuentas individuales, pero está muy poco especificado en la ley y por lo tanto, ahí tenía un montón de cosas interesantes a discutir, que hay cierta contradicción, porque fijaba cuentas individuales y fijaba un aporte actuarial y eso es una contradicción. Los aportes son individuales a la brasilera, ¿no? Al fondo brasilero que se aporta el 12ª parte del sueldo todos los meses y yo tengo el fondito que si me despide me lo llevo, a una cuestión actuarial. Yo no puedo hacer una cuestión actuarial individual. Puede ser actuarial a nivel de empresa, puede ser actuarial a nivel del convenio colectivo, pero no puede ser actuarial a nivel de empresa. Por lo tanto, sobre eso es muy difícil saber cuál es el impacto que va a tener. El impacto que va a tener conceptualmente es que es toda mecanismo tipo cuenta, lo que hace es deja de desalentar el despido, porque pasa de ser un costo eventual, un costo al evento, la indemnización es un costo al evento, yo pago cuando despido a un pago continuo, un pago corriente. Por lo tanto, desalienta. Eso es bueno y es malo. Digo, la otra gran ventaja es que la plata está depositada y por lo tanto, esa es la gran ventaja que se argumenta, no está depositado y por lo tanto el trabajador no corre riesgo de cobrarlo, porque está una cuenta a nombre del trabajador. Es más costoso, yo tenía unos cuadros para cualquier números razonables de antigüedad del despido y proporción de trabajadores despedidos, usando los datos dinámicos que da el Ministerio de Trabajo. Por cualquiera de esos números el costo es más alto, el costo de la cuenta individual, y tiene para mí un problema grave que es, cuando hablaba José de las externalidades, hay externalidades de los dos lados. La indemnización de despido tiene externalidades positivas, no solo tiene externalidades negativas. Tiene la externalidad positiva de promover la capacitación interna, de estabilidad de los trabajadores, la relación en forma coordinada con los empresarios. Pero disculpen, hay un montón de otras cosas. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a pasar a la... Vamos a pasar a las preguntas. Bueno, primero muchas gracias a los expositores. Hice los deberes. Me voy a presentar, Carlos Kramer, socio del Club Político Argentino, abogado, y alguna vez dragoneé bastante en el derecho laboral. Fui funcionario del Ministerio, todos ustedes me deben recordar, porque fui del 58 al 68, de esa época
Puedo contar muchas anécdotas que no vienen al caso, pero desde Stafforini hasta San Sebastián, pasando por Ferro, por De Viali, por Krotoschin, en fin. Conozco bastante bien, por haberme dedicado después bastante a esto, este prostíbulo, desde las pupilas a los fiocas, las madamas y los clientes, y espero que se pueda terminar con la litigiosidad laboral, lo cual no creo que Recalde, su pléyade de asociados, abogados en todo el país, secretarios de juzgados, jueces y camaristas lo permitan, pero seguramente es un muy, pero un muy buen intento. Desde ese punto de vista, realmente aplaudo. Seguramente habrá 7 millones de otros de conflictos para la jurisprudencia. Vos dijiste bien, demandar en capital o en provincia. Esto es viejo como el moco. Cuando se duplicó las indemnizaciones por preaviso y despido, capital no lo aceptaba, provincia sí, pero como casi todas las empresas que tenían fábricas en el Gran Buenos Aires tenían su sede en la capital, y como el trabajador con buen criterio podía litigar dónde había trabajado, dónde tenía sede la empresa, siempre le quedaba una carta en la manga, a pesar de haber firmado todo para que se demande en otra jurisdicción. De cualquier manera, la ley de contrato de trabajo es una ley del 72. El alma mater fue Norberto Centeno, que realmente fue un tipo muy talentoso, muy talentoso. Lo perdió un poco las mujeres, el alcohol, y que en el 78, en la noche de las corbatas, lo reventaron. Si no, estoy seguro que hubiera sido un gran contribuyente en todo este debate. Anda a la preguntita, Carlos. ¿Cómo? A la pregunta. Anda. Bueno, pasando a las preguntas. Muchos aspectos estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho, pero después de haberlo leído todo, a lo mejor tengo un texto viejo. Es el texto que le pedí a amigos que siguen en esto y me mandaron. Me asusta un poco la cantidad de organismos que se crean. Fondo de cese laboral sectorial, Consejo Sectorial de Capacitación, Instituto Laboral de Formación Laboral, Sistema de Prácticas Formativas, Instituto Nacional de Formación Laboral, Red Federal de Servicio de Empleo, Agencia Nacional referida a la salud y un consejo asesor, etcétera, etcétera. No sé, a lo mejor no hay otro remedio, pero me parece excesivo. Y en general me parecen bien resueltos muchos temas y faltaría resolver otros que no sé si pasa por esta reforma legislativa, como el tema concreto de si se pagan o no los días de huelga, que si no se pagan no es la práctica argentina de la existencia de contrato laboral por periodo breve para esquiroles. En la Argentina esto prácticamente no se ha usado, pero en otros países de Europa sí. El otro aspecto es la limitación de los excesos de los delegados sindicales, más su régimen de indemnización. Bueno, paro acá, pero tengo para un rato largo. Tito Palermo, juntamos varias preguntas. Dale. Bueno, primero, muchas gracias. Me gustó mucho, aprendí y lamento que hoy seamos tan pocos. Debe ser el extraordinario esfuerzo de este club que está lleno de revoltosos, entre los cuales yo me encuentro, obviamente. Hecho la última vez con Marcos Peña y Pablo Abelluto, ¿no? Bueno, así que disculpen.
Para Anchorena tenía 2 o 3 preguntas. La primera, que es simplemente una aclaración. Vos pasabas en esa proyección que hiciste, muy interesante, de 6 a 14 millones, ¿no? De empleados del sector privado. Sí. Pero simplemente es la pregunta, ¿esa proyección sería con la misma población que hoy, con 40 millones? 44. 44, bueno, sí. Perfecto, sí. Porque ¿de dónde salen esos 6 y 8 millones? Es decir, la sociedad, nosotros tenemos mucho desempleo, sí, pero la Argentina consigue esos 8 millones. Sería, bueno. Y la segunda pregunta tiene que ver en otro cuadro, bueno, de las características de las reformas. Había un punto que tenía que ver con las teorías, citabas a Stiglitz y no me acuerdo qué otros autores, y había una parte que mencionabas el riesgo moral. Yo creo saber qué es el riesgo moral, pero me gustaría que me explicaras qué tiene que ver con esto, porque solito no me doy cuenta. Para becaría, o sea, lo que vos estarías diciendo es, hay un esfuerzo que se hace para reducir los aportes patronales, ¿no? Que mucho resultado no va a dar y que cuesta 1% del Producto Interno Bruto. Es cierto, porque 1% del Producto Interno Bruto es una bruta cantidad, ¿no? O sea, lo que estarías, si no te entendí mal, es diciendo, se hace un esfuerzo bien intencionado, pero la relación costo-beneficio, por lo menos en ese punto, sería totalmente desproporcionada, digamos. Eso. Después, me gustaría que explicaras un poco más el tema de las indemnizaciones vis a vis las alternativas de ir acumulando en un fondo. ¿Quién lo paga ese fondo? Lo paga el empleador. Y si no entendí bien, porque ese mecanismo facilitaría el despido, porque, ¿no? Bueno. Está bien, entonces aparentemente entendí bien. Pero en términos generales, la impresión que vos me diste, no sé si es la correcta, es, bueno, todo esto no es que esté mal, está todo más o menos bien, pero mucho efecto no va a tener. Y si así fuera, me gustaría saber qué propondrías hacer vos, una cosa, por lo menos, grande que diga, no, miren, muchachos, esto va a tener un efecto sobre el empleo, sobre el mercado laboral, o en una de esas no hay cómo, la cosa no pasa por acá, pasa por la macroeconomía, pasa por otras reformas, pero no por el mercado. Olvidarse de pensar en el mercado salvo a lo que se refiere al supongo, el cuidado, digamos, de la justicia laboral, etcétera, etcétera. Bueno, y después la última para los dos, no sé si me estoy metiendo en un tema que no tienen obligación de hablar acá, pero me gustaría saber cómo ven el tema de la regulación del empleo público, digamos, que es algo tiene que ver con lo que preguntaba Carlos un poquito, ¿no? Porque a mí me parece que las regulaciones sobre el empleo público son muy malas, muy malas. Eso está en la agenda, no está en la agenda, en fin. Bueno, gracias. Ahí. Sí. No, yo justamente estaba interesado en una aclaración acerca de la proyección basada en un país teórico de la OCDE, inexistente, por supuesto, pero además quiero también a ver si podés desarrollar un poco el tema de la baja tasa de participación en Argentina, ¿no? La baja tasa de participación, hay que ver un poco cuál es la estructura etaria, pero ¿es ese el factor que explica esa brutal diferencia entre 14 y 6 millones, el principal factor explicativo? Cacho Verde. Sí, realmente muy interesante. Dos preguntas. Vi en lo que vos
en lo que vos mostraste, estaba también los salarios al lado, y no te referiste por falta de tiempo a eso. Me llamó la atención que los salarios del sector público son en promedio más altos que los salarios del sector privado, cosa que me consta, es decir, evidentemente los empleos públicos, de pronto, a diferencia de mi juventud, donde uno decía, bueno, trabajo en el Estado, sé que gano la mitad que en el sector privado, ahora me di cuenta que en los últimos tiempos se cambió totalmente. Eso es la diferencia que en un país tipo Australia, tengo idea. La segunda pregunta va, sí, fenómeno, cuando yo analizo la disminución de la carga patronal, lo hiciste en relación a esa empresa de 5 personas que igual, estoy seguro, no se va a meter a tener un contador y a tener todas las cosas que implica la formalidad. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿y la competitividad de la Argentina? Es decir, las grandes empresas no son siempre malas, es decir, tienen que competir. Y bajarles un poco el costo laboral no necesariamente es una mala idea, ¿no? Cacho. Hola, Cacho Sperling, economista. Entre Cacho nos repartimos, no hay problema. Hay dos temas, es decir, uno es que a lo largo de hace muchos años, digo como él, respecto a las edades, hubo muchas reformas laborales, cambios de tasas, cambios de aportes y básicamente ninguna dio un resultado espectacular, salvo pequeñas modificaciones. Yo personalmente pienso que el empresario, no importa las rebajas que pueda llegar a tener, si no hay una actividad económica lo suficientemente rentable, no va a tomar personal, dado que es un insumo tan importante como comprar mineral de hierro para hacer ciertos productos, y si no hay trabajo y no hay venta, no lo va a comprar. 2 puntos, tampoco va a contratar personal. Es decir, el tema pasa más, si bien no era exactamente el motivo de esta reunión, por los niveles de actividad económica. Y la segunda consulta, y que me toca muy directamente por los años de haber trabajado en pymes argentinas, donde todos los meses había que hacer maravillas para poder llegar a pagar los sueldos, no siempre se lograba, ¿no es cierto? Es que las empresas pequeñas, 5, 10, 15, 20 empleados, entendiendo empleados administrativos u operarios, no tienen ninguna capacidad de contratar profesionales para, y coincido con Cacho, abastecer la información y la administración que se pide del Estado. Por lo tanto, sería interesante evaluar, así como en algún momento se pensó en la ciudad de Buenos Aires, una página para trabajar con los consorcios donde todo se haga una sola persona en un sistema tipo streaming, donde estén toda la información, con lo cual volcaría todo el peso en una persona o 2 personas y quitarle todas las regulaciones que tienen que ver con la presentación, porque el costo, un contador mal pago en una empresa de 10 personas son 3 o 4 operarios que tendrían. Y la última, que a mí personalmente me desvela, que tiene que ver con todos estos temas, algunos lo llaman corrupción, o no sé muy bien por qué está tanto en los medios, que un empresario que puede haber llegado a deber entre evasión, robo y
multas, 17.000 millones de pesos, si lo dividimos humildemente por el salario mínimo vital y móvil, nos da una cantidad enorme de 1.200.000 salarios mínimo vital y móvil a lo largo del año. Entonces, aquí hay una mezcla de falta de oportunidades laborales, falta de actividad económica y falta de guita que abona el famoso déficit fiscal, que algunos lo llaman déficit fiscal, y yo como economista me tomo la libertad de hablar de afano. Por eso todas estas cosas se están discutiendo y no veo la salida, porque, bueno, esas son las preguntas. Bueno, ahora le damos lugar a los expositores y después, si hay tiempo, damos paso para alguna pregunta más. Bueno, son muchas cosas. Primero le quería agradecer a Luis, porque la verdad que puso la reforma mucho más que yo y se tomó el trabajo, como a pocos en general, de mirarlas en detalle y analizarlas. Así que te agradezco eso, Luis. Lo segundo es, efectivamente, nosotros creemos, como muchas de las cosas que hace este gobierno, que va a tener efectos y que las relaciones beneficio-costo son positivas. Hemos hecho muchos cálculos de costos y de beneficios. Obviamente hay en muchas de estas cuestiones, y sobre todo en todo lo que es la ley de contrato de trabajo, hay muy pocos estudios tan específicos para decir, bueno, modificamos la cuestión de ius variandi. ¿Cuánto empleo va a generar eso para evaluar el beneficio? Por supuesto, cuando uno va a los estudios también, hacen todo equilibrio parcial y todo cambiando una cosa por vez. Difícilmente se puede hacer distinto, en algunos casos se hace cuando uno hace análisis estructurales, de eso se trata los modelos estructurales, pero cuando se meten con estas cosas, los estudios en general van de una cosa por vez. Entonces, yo coincido fuertemente con que cambiando solo las contribuciones patronales en algunos puntos, porque tampoco es tanto, y en el tiempo, en 5 años, no va a ser un efecto fenomenal, pero sí creo, per se, pero sí creo que justamente lo que intentamos hacer en general son paquetes. De la misma manera que los incentivos que se hicieron para, por ejemplo, la baja de impuestos al campo, no fue solo eso, no fueron solamente las retenciones. Hace poco el presidente anunció lo que se llamaba la simplificación registral, eso es fundamental. Al mismo tiempo se eliminó los ROEs, que eran estos permisos para exportar, que todo el mundo veía como bastante ridículos. Me acuerdo que en ese momento yo estaba estudiando en Estados Unidos y me decían, che, el país de la carne prohibió la exportación de carne. Me decían con sorna. Entonces, eso era un paquete, esto es un paquete. Si uno lo evalúa separadamente, seguramente tiene mucho menos efecto. La otra cuestión que tiene que ver mucho con los efectos de la baja de las contribuciones, que es tal vez el tema que a mí más me he metido. A mí me parece raro que si uno toma, yo creo que si uno toma el éxito en términos de resultado de lo que fue creación de empleo registrado entre el 2003 y el 2008, yo creo que la primera causa que uno puede aducir de ese éxito es la baja del salario en términos de pesos, digamos, y en términos de dólares. Es decir, el salario se desplomó, no sé, vos tendrás el número más presente, pero se desplomó 20% en pesos, comparando con la inflación local, y 50% en dólares. Entonces, si eso fue la causa fundamental de creación de 3 millones, porque 5 era lo que decían los kirchneristas, ¿no? De 3 millones en 8 años de empleo registrado formal, difícilmente uno puede decir la baja del costo laboral, baja de salarios de bolsillo es baja del costo laboral.
La dificultad que estamos teniendo ahora, y que me parece que es el gran desafío, es justamente cómo, sin bajar el salario de bolsillo, bajás el costo laboral y generás un boom similar o parcial, parecido a eso que sucedió en forma importante entre el 2003 y 2008, pero, claro, vaciando los bolsillos, básicamente. La otra cuestión importante sobre todo esto, y que los estudios difícilmente lo capten, por esto de cuestión parcial, pero por otra dificultad, que es la cuestión de lo estocástico. En mucho de todo esto, nosotros lo llamamos los economistas estocásticos, pero básicamente es la incertidumbre. Todo lo que se está tratando de hacer es dar más certidumbre al que contrata. Cuando decimos, bueno, vos hoy te metés en un contrato como empleador y no sabés, básicamente, bajo la normativa actual, cuándo vas a salir, ni cómo vas a salir, ni bajo qué condiciones vas a salir. Puede haber un juicio millonario que vos tengas que bajar tu persiana, siendo una empresa de 4 trabajadores, de 2 trabajadores, de 5 trabajadores, de 10. Entonces, en mucho de esto, y eso nunca está en los estudios porque es para empezar, hay un contrafáctico muy difícil, pero además, inclusive si lo hicieras, muy pocas veces se mete esa incertidumbre o esa cuestión de probabilística en términos de que suceda o no suceda en el costo-beneficio. Así que ese es otro de los puntos importantes. Yendo a las preguntas, a ver, organicémonos. Organismos muchos. Eso no es tan así. Hay mucho de lo que está ahí que ya está creado, es simplemente lo ordena por ley. Está creado por normativa, por regulación. Por ejemplo, la Red Federal de Empleo existe hoy. De hecho, ahí la simplifica. O sea que hace que este organismo tenga tareas más específicas, esté más claro qué es lo que hace o qué es lo que no hace. Hay otras cosas que sí, el Fondo de Cese Laboral para otros sectores, como es hoy para construcción, y funciona bastante bien, eso es nuevo, pero es privado, porque sería una cuestión entre empleadores y trabajadores. Sí hay una agencia de tecnología de la salud que lo que intenta es reducir los costos de tratamientos muy costosos y por lo tanto que terminan quebrando a las obras sociales. Pero bueno, lo que quiero decir es, aparecen muchos nombres, muchos existen y los está ordenando. Por eso también lo llamamos mucho de ordenamiento laboral. Yendo a lo de Vicente, disculpen que salte un poco así, después podemos repasar de vuelta. 14 millones, sí, efectivamente, eso está bastante claro en el gráfico. Básicamente hay cerca de 23 millones de argentinos en edad laboral que no estudian, y solo 6 millones están en el sector privado asalariado formal. Después hay cerca de 3 millones, algo menos de 3 millones que son inactivos, potencialmente activos, que son en general mujeres, y eso se ata con la pregunta tuya, no sé tu nombre. Okay. Lucio. Se ata con esa cuestión de los 8 millones que se agregarían, 3 millones son de inactivos, otros casi 3 millones son de no registrados, que pasarían a estar registrados, o sea que ya están en la... y cerca de otros 3 millones son de no registrados pero independientes. O sea que en esos 9 millones se van algunos al registrado en este mundo ideal, digamos, o en esta Australia de hoy, se van al mundo de asalariado o al mundo de los independientes pero registrados. Con respecto a lo de riesgo moral, básicamente lo que estaba ilustrando ahí, en cuanto a lo ideológico, es que en los últimos 30 años, en vez de hacer una cuestión, por ejemplo, si decimos que en lo tributario, ¿qué es el epítome del neoliberalismo? Es el flat tax, es un impuesto igual para todos. Esto es exactamente lo contrario.
Claro, la capitación. Esto es progresividad. O sea, por eso digo que está más cerca de un Stiglitz, un Krugman, que de un Mankiewicz para usar nombres de hoy. Y después, en cuanto a lo de riesgo moral, por ejemplo, ahí el ejemplo que tengo es que es sobre todo una literatura que se desarrolló justamente micro. Stiglitz fue uno de los principales que aportó a toda esa literatura en economía, con papers del 78, 80, 82. Hay un tema con las indemnizaciones que lo que estamos haciendo es que cuando hay un juicio laboral, muchas veces por incumplimiento fuerte del empleador, suponete que lo tenía no registrado al trabajador, el trabajador hace juicio. Ahora, por el valor de 2 indemnizaciones es lo que el trabajador debería, si falla a favor del trabajador, debería cobrar, pero eso, por otras cuestiones, se termina multiplicando por 3 o 4 veces, de tal manera que el monte indemnizatorio es mucho mayor. Eso lleva a un incentivo muy fuerte a que los abogados, si ven que la contraparte tiene maneras de pagar, convenzan y, sea fraudulento o no, se inicie un juicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros decimos, no, las 8 indemnizaciones van a quedar, pero 6 de estas indemnizaciones van a ir al ANSES. 2 van a ir al trabajador, si falla a favor del trabajador, y 6 van a ir al ANSES. De tal manera que ya no está ese incentivo tan grande para la industria del juicio. Entonces, en el fondo, es una idea así, sería, un neoliberal no te pondría, porque al final son 8 indemnizaciones en contra del empleador, o sea que sigue siendo. Pero entendiendo la lógica de cómo funciona, eso va a disminuir mucho la judicialización. Entonces, ese tipo de cosas, lo que quiero decir es literatura moderna esto, es consecuencia de la literatura económica moderna. Después había Cacho, sí, los salarios del sector público están altos, hay mucha variedad, mucha dispersión ahí. Yo tengo estadísticas que estamos por publicar prontamente de salarios nacionales, provinciales y municipales, y dentro de la nacional el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y así, y hay unas dispersiones muy grandes. Y me parece importante lo que dice respecto a la competitividad de las empresas grandes en cuanto a las contribuciones patronales. Porque la otra política que mencionó al pasar Luis, que es la 26940, una ley del 2014, que efectivamente bajaba contribuciones patronales, impulsada por el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada y aprobada, le bajaba contribuciones patronales exclusivamente a empresas chicas, de hasta 5 trabajadores, y después había uno, si tomaba más trabajadores, podían ser un poquito más grandes. Ahora, lo que terminaba haciendo eso era bastante disruptivo o contraproducente, porque la empresa no quería crecer, porque si crecía ya perdía eso por un lado. Por otro lado, puede haber una empresa hoy de 3 trabajadores, pero ser, por ejemplo, tecnológica y pagar salarios de 100.000. Entonces, bajarle contribuciones patronales a una empresa de 100.000 pesos no me parece tan atractivo como, por ejemplo, bajarle a una empresa muy grande, por ejemplo, una empresa textil, que puede ser bien grande, como las viejas empresas, tipo ETAM, digamos, que puede ser bien grande, pero tiene salarios bajísimos, o muy cerca del mínimo. Entonces a ese le bajás y ese va a ser donde va a tener más acción. Nosotros lo que estamos pensando es que las elasticidades, ya para entrar un poquito técnico, pero las elasticidades de oferta y demanda son mucho más reactivas con salarios bajos que con salarios grandes. Techint no va a dejar de contratar a un ingeniero de 150.000 pesos porque le baje las contribuciones, ni el ingeniero de Techint va a dejar de quedarse en Techint
porque le aumente o le baje las contribuciones, en tanto todas las otras empresas más o menos parecidas hagan lo mismo, pero un restaurante con 3 mozos que paga 15.000 de costo laboral y 10.000 de salario de bolsillo, si le baja las contribuciones puede llegar a formalizar 1 o 2 personas más. Entonces, esas elasticidades reaccionan mucho más desde mi punto de vista, y de eso hay muy pocos estudios, dividiendo por decil la reacción de la oferta y la demanda laboral frente a cambios en los costos. Le dejamos lugar a Luis. Última. Sí. Bien. Luis, tu turno. A ver, vos resumiste bien cuál es mi opinión. Mi opinión es que es una legislación que no tiene demasiados efectos negativos sobre la protección de los trabajadores. No puedo discutir 2 o 3 cosas. Pero que creo que, reitero, los efectos... A ver, para estar claro, ¿de dónde vienen los efectos de la generación de empleo? Van a venir de la reducción de los aportes y de la regularización. Las otras medidas, si llegan a tener impacto en el costo laboral, es muy pequeño, así que nadie espera de eso, y no creo que el gobierno espere nada de eso. Esperaba más bien reducir litigiosidad, me da la sensación. A ver, lo que pasa, hay literatura, o sea, vos podés, a ver, es difícil sin un modelo, pero la verdad que el crecimiento del empleo de la posconvertibilidad, ¿fue porque bajaron los salarios o fue por la soja? ¿No? Digamos, ¿podría haber crecido el empleo en un contexto macroeconómico distinto, por más que los salarios fuesen bajos? Entonces ahí entras en la discusión, que al final se quedó el tema de la elasticidad, o sea, cuán sensible es, cuánto te mejora por cada punto del producto el aumento del empleo. Y bueno, y la evidencia que uno tiene de eso, que hemos trabajado, es que al principio la elasticidad era alta, pero rápidamente bajó. O sea, no era un efecto, no discernía un efecto de las remuneraciones. Yo quiero reconocer que nadie puede hablar con seguridad de este tema. Pues te puedo poner los 90. En los 90 el empleo cayó y los salarios estaban bajos. Digo, quiero decir, bajaron los aportes, el costo laboral bajó. Digo, hay estudios, Galiani tiene un estudio hecho en el cual dice que la reducción de aportes no tuvo efecto, y seguramente alguien saldrá con otro estudio y dirá que sí, que tuvo efecto. Lo que quiero decir es que cuando vos tenés tanta incertidumbre, y yo estoy manejando el paquete, este es el paquete. Yo digo, cuando tenés tanta incertidumbre, el costo vos lo tenés que mirar. Yo, por ejemplo, ¿qué hubiese hecho para ir con propuestas? Pues yo no niego que uno pueda usar la reducción de costo como un incentivo. Lo que pasa es que lo tiene que usar efectivamente como parte de un paquete más amplio, a la manera que la literatura del desarrollo habla sobre lo que pasó en los países del sudeste asiático. Vos le dabas reducción, un montón de cosas, entre ellas baja el costo salarial, pero había una contraparte. Vos tenías que generar empleo, y si no generaba empleo no había reducción de aporte. Entonces yo lo que creo es que la reducción de aportes son funcionales un esquema de política industrial, donde vos usás el aporte como un instrumento más. Entonces será más importante en los textiles, pero menos importante en una empresa tecnológica, porque ahí no tienen problema de... Entonces ahí más bien es el conocimiento técnico el que vos les das para tratar de mejorar el empleo. Entonces, yo lo que creo es que estas across the board, estas generalizaciones de la reducción, tienen un impacto limitado. Yo no te puedo decir que no va a tener impacto. Me parece que en relación al costo van a tener, y yo no tengo ningún problema en decirme dentro de 5 años si eso no es así. Y ojalá, todos acá estamos para tratar. Pero además, por ejemplo, ¿por qué hiciste 12.000 y le rebajaste 12.000 pesos por cada? Porque no es que solo los que ganan 12.000. Si yo gano 80.000, pago sobre 80.000 menos 12.000. ¿Por qué le regalaste a las empresas grandes productivas esos 12.000 mangos de reducción?
Está bien, es una reducción menor, es progresivo, pero ¿qué necesidad había de perder esa fuente y no lo concentraste en los pequeños? Porque otro objetivo es mejorar el empleo, y me parece muy importante mejorar el empleo de los trabajadores menos calificados. ¿Por qué no fuiste más progresivo en ese sentido? Pero fundamentalmente, ¿por qué la reducción de los aportes no está ligada a la generación de empleo? Yo creo que ese es el punto central. No es fácil, seguramente no es fácil, es más acotado, y yo creo que las cosas son acotadas. ¿Por qué? Porque no creo que la suerte del empleo pase por bajar los costos, pasa por la macro, pasa por la política, pero no solo la macro, tampoco creo que en el otro extremo de que no importa la política industrial. Yo creo que importa, productiva, importa la política productiva, en las cuales los costos laborales son un instrumento más. Tenés que tener una macro sana, una macro pro crecimiento, pero tenés que tener políticas micro. Yo eso sí creo que tenés que tener políticas micro. Lo que no creo que una política micro sea una ley de reducción across the board de los aportes patronales. Eso es lo que a mí me parece. Me parece que no tenemos tiempo para hablar sobre el tema para hablar del tema del fondo de la indemnización, pero es como vos dijiste, es tiene la ventaja es una, a ver, un trabajador se lleva un mes por cada año, entonces lo que hace el fondo brasilero es el empleador todos los meses aporta la 12ª parte del sueldo, con lo cual al final de año si te despido te llevas el fondo, que son lo mismo que la indemnización argentina. En realidad en Brasil es más caro porque a eso hay que montarle 40%, porque el sistema brasileño es más complicado, porque el trabajador se puede llevar el fondo si renuncia. Por eso yo no me quiero meter por eso es que es tan móvil como se llama el sistema brasilero. Es muy móvil, primero porque todo sistema que no penalice el despido es más móvil, y además como ya favorece la renuncia, por lo cual es un sistema muy poco razonable. Yo no llegué a decir la competitividad. Sí, eso es como se llama la primera pregunta que uno dice. ¿Por qué no no mejoramos la competitividad bajando las contribuciones patronales? A mí personalmente no me gusta mejorar la competitividad con un cambio de una vez y para siempre, porque lo que estamos haciendo es cambiar una vez para siempre. Subió la inflación 3% y ya te la comió. ¿Entendés? Yo no creo que la competitividad se tenga que lograr. Digo, porque si no, llevándolo a este extremo, hace muchos años discutía con un muchacho del Banco Mundial y decía, no, claro, tu razonamiento en extremo, si ponemos los salarios en cero, vamos a ser muy competitivos, ¿no? Entonces, me parece que sin negar, vuelvo a decir, sin negar que uno no puede tener tasas, no estoy diciendo al revés que podés tener cualquier tasa, ¿no? Porque mi argumento podría ser que podés tener, no estoy diciendo eso, pero me parece que tenés que ser, a ver, yo preferiría mejorar la competitividad a partir de estos criterios más focalizados, criterios más de decir, bueno, en aquel que va a aprovechar la productividad. Por ejemplo, la rama textil va a aprovechar, si le mejorás la productividad, la competitividad, a partir de alguna reducción de costos, que tiene que ser limitada, que tiene que asumir compromisos, me parece en ese sentido, como medida, es como la famosa cosa de Cavallo, que aumentaba la competitividad, había fiscalmente, ¿no? Con cualquier medida fiscal. En algún momento el ministro de Hacienda te va a decir algo. Bueno, gracias. Bueno, con esto damos por cerrada, disculpá, ya no hay más tiempo para la pregunta, damos por cerrada la reunión. Hasta la próxima. Muchas gracias a los dos panelistas. Gracias a ustedes.